y vamos a dar inicio en la conferencia de hoy. Bueno, pues tal cual como lo menciona el título, pues hoy vamos a ver la conferencia titulada Ego, Personalidad y Esencia. ¿Y cuál es el objetivo de esta conferencia? El objetivo es que nosotros podamos aprender a diferenciar la actividad del ego, la personalidad y la esencia, para observar y distinguir cada uno de nuestros actos. Esta conferencia pues a nosotros nos va a ser de mucha ayuda porque nos va a ayudar a nosotros, eh, o sea, nos va a ser de mucha ayuda para que podamos autoobservarnos. Bien, así que vamos a empezar a darnos cuenta cuándo actúa la personalidad, cuándo actúa el ego y cuándo actúa la esencia. Así que iniciemos. Y es que existen tres tipos de actos y una es el acto del ego o de los yoes, el segundo es accidentes y el tercer acto son actos conscientes. Nosotros vamos a empezar viendo estos tres tipos de actos, tres tipos, se puede decir, de acciones que nosotros pues vivimos en nuestro diario vivir y vamos a empezar pues a enfocarnos para iniciar en los actos que son los actos del ego. Nosotros podemos ver los actos que son movidos, esos actos que son movidos por el ego, pues podemos ver que, que básicamente las recurrencias que estuvimos hablando en las conferencias anteriores, estos actos pues se van dando de una existencia a otra y pues empiezan pues lamentablemente a generarnos muchas situaciones y complicaciones a causa de los defectos psicológicos o formas negativas de ser, que se le pueden decir también a los defectos. Bien, bien. Por ejemplo, cuando ante una situación sentimos la necesidad de decirle una mentira a una persona o de mentir, por ejemplo, o tenemos la necesidad de ser infiel a nuestra pareja, o tenemos y lo hacemos, por ejemplo, o sentimos el deseo de masturbarnos, o sentimos el deseo de expulsar la energía creadora sexual, incluso lo hacemos, pues básicamente son los actos, bueno, una persona que desea, por ejemplo, o que quiere suicidarse y lo hace, pues son básicamente los actos del ego, porque básicamente son los actos que nos llevan pues a, pues a caer en situaciones muy, pero muy difíciles o complicadas a causa de estos defectos psicológicos. Pero también las causas de frustraciones, la depresión, la ira, todo eso pues básicamente son causas que nos terminan afectando bastante. Bien, entonces, lo triste de cada situación es que nosotros pues básicamente no nos damos cuenta, pero son errores que nosotros estamos cometiendo a causa de esos defectos psicológicos y que también pues lamentablemente pues terminan repitiéndose en una u otra existencia porque ya pues, porque ya básicamente pues se repitieron en la vida anterior. Otro de los actos es los accidentes, los llamados accidentes, que son básicamente cosas que no estaban escritas en nuestra línea del destino, pero, pero que por una u otra razón, permítame un momento para que se me... Un momentito. Bien, puede que no están escritas en nuestra línea, disculpen, en nuestra línea del destino y que se dan porque nuestra conciencia está muy dormida y no nos damos cuenta, pues básicamente, de que nos puede suceder una u otra situación porque estamos
pues con la conciencia muy dormida. Por ejemplo, que vamos caminando por la calle y de repente cogemos el celular y empezamos a mirar el celular y no nos damos cuenta de que hay un hoyo en la calle y nos caemos por ese hoyo y ahí pues básicamente terminamos. ¿Qué termina pasando? Pues terminamos cayéndonos, cayendo en esa ley de accidentes. Bien, y diríamos, bueno, pero que es una mala suerte. No, 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 no es mala suerte. Es que realmente pues estamos muy dormidos y no estamos en el aquí y en el ahora. O por ejemplo, que vamos conduciendo, cogemos el celular y empezamos a utilizar el celular, de repente nos damos cuenta y ¡boom! Chocamos. ¿Y por qué? Porque lamentablemente pues estábamos pendientes del celular y no estábamos pendientes en el aquí y en el ahora, en lo que estábamos haciendo en ese momento. Bien, entonces esa ley de accidentes se aplica pues básicamente a causa de esa situación, de que no estamos en el aquí y en el ahora, no estamos concentrados en la acción de lo que estamos haciendo. Y el número 3 pues son los actos conscientes. Bien, pero para que se den estos actos se hace necesario que nosotros estemos en autoobservación total y si no estamos en autoobservación pues lamentablemente no se van a expresar, la conciencia no se va a expresar. Entonces los actos conscientes pues básicamente si estamos viviendo en el aquí y en el ahora, o estamos autoobservándonos y aquí y ahora concentrados en la acción, pues no nos van, estos actos no se van se puede decir que no, no se, perdón, los actos de la conciencia se van a expresar porque estamos en el aquí y en el ahora, disculpen. Bien, entonces se manifiesta la conciencia cuando el defecto psicológico o el ego no se manifiesta. Cuando el ego no se manifiesta que la conciencia. Entonces, vamos a ver cada uno de los detalles y vamos a ver primero que todo qué es el ego. Y es que el ego tiene diferentes nombres. Por ejemplo, le llamamos yoes, le llamamos agregados psicológicos, le decimos defectos, le decimos errores, deseos, tentaciones, demonios rojos de ser, pecados, formas equivocadas de ser o diablos. Así le llamamos. O sea que el ego básicamente son formas equivocadas de ser que existen dentro de cada uno de nosotros en diferentes culturas o en diferentes lugares, pues se le ha nombrado o se le ha llamado de una manera u otra. Pero al final, pues son los mismos agregados psicológicos, los mismos yoes, los mismos defectos psicológicos de cada uno de nosotros que están ahí. Los mismos pecados, por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, le llamaban ego, como los demonios rojos de Set, o sea, le decían demonios rojos de Set en Egipto. Nosotros le llamamos yoes o defectos psicológicos. En el budismo, por ejemplo, se le llamaban agregados psicológicos. Tienen diferentes nombres, pero básicamente es lo mismo. Es el mismo defecto, sin importar cómo se le llame, sin importar cómo se le diga en otra cultura, en otro país, en otro lugar, pues se le llama de esa manera, aunque se le llame de otra manera, pues básicamente es el mismo yo psicológico. Bien, pero vamos a ver algunos detalles del yo psicológico. Y es que algunos de las cosas del yo psicológico es, vamos a ver los detalles de dónde nace el yo psicológico, cómo se robustece el yo psicológico, cómo se manifiesta el yo psicológico, cuál es su naturaleza y a qué dimensión pertenece el yo psicológico. Y lo primero que nosotros debemos de saber es que todas estas formas negativas de ser nacieron cuando se dio la fornicación, cuando se dio la primera vez que se fornicó luego de bajar del absoluto en la rueda de samsara. Bien, entonces cuando nosotros llegamos, se puede decir que a una práctica sexual hasta el orgasmo y la eyaculación, cuando se derramó en ese momento o se derrama en ese momento la energía sagrada, la energía creadora sexual, pues ahí las 7 virtudes del alma que se tenían en ese momento se invirtieron y fueron atrapadas por lo que hoy nosotros conocemos como los 7 pecados capitales, bien, o los 7 yo de causa, que son, por el que viven en nuestra psicología, que son, por ejemplo, el yo de la pereza, el yo de la lujuria, el yo de la codicia, el yo del orgullo, el yo de la ira, el yo de la gula, el yo de la envidia. Pero lo curioso es que cada uno de estos defectos psicológicos tiene atrapada, por lo tanto, una porción de nuestra conciencia. Y esa porción de nuestra conciencia
está atrapada dentro de cada uno de estos defectos y como lo podemos ver aquí en el gráfico, cada uno de esos diablitos tiene una pequeña luz en el pecho, que eso representa la conciencia que está atrapada. Bien, por ejemplo, en nuestra psicología está el yo de la pereza. El yo de la pereza, pues básicamente lo único que quiere hacer es no hacer nada, básicamente. En ese defecto psicológico hay atrapada mucha conciencia. ¿Por qué? Porque dentro de ese defecto hay una virtud y es esa conciencia que está atrapada. Esa conciencia cuando nosotros logramos liberarla, bien, pues básicamente ¿qué va a hacer? Cuando la recatamos, va inmediatamente a equilibrarse y va inmediatamente a salir del defecto y va a unirse a nuestro 3% y se va a sumar a un porcentaje mayor. Entonces poco a poco nosotros, mientras más defectos eliminamos, más vamos a ir más vamos a ir acumulando sabiduría, pues vamos a ir despertando mucho más conciencia. ¿Cómo se robustecen? Pues los defectos psicológicos se robustecen cuando nosotros pues empezamos a hacer lo que ellos quieran. Cuando los defectos psicológicos se expresan y los dejamos expresar, se quieren expresar y los dejamos expresarse, pues realmente ahí es donde estos defectos se robustecen. Cuando por ejemplo, digamos que vemos una papeleta de dinero en el piso y esa papeleta la vemos ahí y la cogemos, la tomamos. Cuando tomamos esa papeleta, bueno, tomé el dinero, bien, perfecto. Me llevé mi dinero, nadie me vio. En ese momento, el yo ladrón, el ladrón que está dentro de mí, pues en ese momento se alimentó. Y ahí creció. En una próxima ocasión que yo vaya caminando y vea que alguien tiene la cartera en una silla y se para a buscar un vaso, ya le di de comer a ese defecto tanto que el defecto dice, cógela porque ya él la dejó ahí porque no la quiere. Y te justifica el defecto y tú la tomas y ya. Y ahí se alimentó mucho más. Y los defectos básicamente se manifiestan, a través de nuestro cuerpo físico. Los defectos psicológicos no tienen cuerpo físico, ellos viven en la quinta dimensión, son de la naturaleza molecular y ellos viven en la quinta dimensión. Los defectos psicológicos se expresan a través de nuestro cuerpo físico, o sea, a través de nosotros. Cuando nosotros permitimos que ellos se expresen, pues básicamente, pues ellos pueden tener presencia aquí en la tercera dimensión. Recordemos que cada uno de los defectos está posicionado en uno de los centros. El yo de la pereza, por ejemplo, el yo de la codicia, podemos ver cómo se ve la línea naranja, la línea amarilla del yo de la lujuria, el yo del orgullo, el yo de la ira, el yo de la gula y el yo de la envidia. Todos estos yoes tienen su propia personalidad. Cada yo es diferente, pero cada yo tiene el mismo fin y es que ellos quieren hacer lo que ellos les da la gana, lo que ellos quieran. Los yoes lo que quieren es que se haga lo que ellos quieren y ellos pues velan solamente por su individualidad. Incluso un defecto psicológico no le interesa que lo que compró otro defecto psicológico. Por ejemplo, yo fui al supermercado, me gustaron unos zapatos azules y ese momento me parecieron geniales, me lo puse, pero cuando llego a mi casa ya no me parecen tan geniales, ya no me gustan, ya los odio. ¿Y por qué? Porque hay un defecto que compró esos zapatos y cuando yo estoy aquí en mi casa tengo otro defecto montado que no le gusta esos zapatos y odia esos zapatos y no sabe cómo fue que yo compré esos zapatos. Entonces, así es que se manejan los defectos. Ellos tienen su propia personalidad individual cada uno y ellos pues prácticamente velan por su individualidad, no le importa nada más. Bien, mencionamos que pertenecen a la quinta dimensión y que son de naturaleza molecular. Entonces vamos a ver la relación entre el yo y el deseo. Pues el yo básicamente es el mismo deseo. Nosotros, eh, se puede decir que todos nuestros defectos psicológicos se manifiestan como deseo. Por ejemplo, cuando termino de comer y digo, wow, yo tengo deseo de comerme algo dulce. Realmente no es necesario que me coma algo dulce, porque ya la misma comida que comí
tenía la cantidad de azúcar necesaria para que yo pudiera comer y estuviera bien. Pero hay un deseo que, hay un defecto que quiere. Por ejemplo, el yo de la gula quiere algo dulce porque él quiere algo dulce. Entonces, por ejemplo, cuando nos da deseo de gritar, cuando nos da deseo de copular, cuando nos da deseo de comer, de criticar, deseo de divertirnos, pues básicamente eso es lo mismo. Es básicamente, es básicamente el deseo del yo. Cuando tenemos esa gana, por ejemplo, de comer impulsivamente, de que ya estamos satisfechos, pero queremos seguir comiendo, es ese deseo del yo de la gula que quiere hacernos comer más. Bien, o por ejemplo, ese deseo de masturbarnos, de sacar la energía de nuestro cuerpo, o ese deseo de fornicar, o ese deseo de adulterar con alguien más. Todo eso, pues básicamente, son deseos de los yoes. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de yoes, y es que están los yoes nuevos y los yoes viejos. Por ejemplo, hay yoes nuevos que son los yoes más actuales, más, pongamos lo que modernos, que por ejemplo es el yo del celular, el yo de la computadora, las redes sociales, el yo televidente, el yo conductor, el yo lector, el yo de los videojuegos, el cineasta, el yo ciudadano, el yo de la pornografía, el yo coleccionista, entre otros. Estos son yoes relativamente nuevos, comparándolo con otros yoes que son más viejos. Por ejemplo, el mismo yo de la gula, el yo ladrón, el yo de la masturbación, el yo de la eyaculación. Todos estos son yoes pues ya más viejos. Pero ahora tenemos pues una ola de yoes modernos. Entonces, por ejemplo, el orgullo, la ira, la envidia, la codicia, la lujuria, el yo del chisme, el yo de la crítica, pues básicamente todos esos yoes son yoes relativamente viejos. Pero los yoes nuevos son los yoes que estamos viendo en estos tiempos. El yo de las redes sociales, el yo de, de la pornografía digital, el yo de la pornografía en redes sociales o virtual, el mismo yo del celular, el yo televidente, pues básicamente todo eso, el yo que le gustan las novelas, que le gustan las series, que le gustan las películas, eh, el yo conductor, ese yo que le gusta la velocidad, que le gusta conducir, que le gusta hacer cosas peligrosas. Bien, entonces hay muchos yoes que son modernos y ahí podemos diferenciarlos. Ahí nos vamos dando cuenta cuáles son esos yoes nuevos y cuáles son esos yoes viejos. Entonces, por ejemplo, el yo de la pereza, que es el papá, por ejemplo, de todos los defectos psicológicos, vamos a ver, por ejemplo, algunos detalles de este yo. El yo de la pereza tiene algunos detalles que es el yo parrandero, el yo me divierto, el yo tengo aburrimiento, cuando decimos, ay, yo estoy aburrido, ay, yo lo que quiero es salir a fiestar, yo lo que quiero es salir a divertirme, yo lo que quiero es disfrutar y degenerarme hasta que pueda y vivir mi vida, porque la vida se vive una sola vez. El yo desobediente, por ejemplo. ¿Y es por qué? Porque es el yo de ese yo, el yo de la pereza, tiene una relación con el yo del ocio, que es cuando tenemos mucho tiempo libre, pues ese efecto se encarga de crear de buscar básicamente muchos, pero muchas opciones para que la persona pues empiece de una manera u otra a degenerarse a través de qué, de esos detalles de la pereza. Bien, entonces nosotros podemos ver aquí en la imagen que ese yo parrandero, yo me divierto, son defectos básicamente o relativamente muy viejos, pero que los yoes que nosotros creamos recientemente van a alimentarlos a ellos. Bien, por ejemplo, el yo de la guerra en los tiempos antiguos se alimentaba yendo a la guerra, asesinando personas, eh, matando personas, así se alimentaba antes el yo de la guerra. Pero ahora se alimenta a través de nuestra psicología con las películas, ese yo de la guerra se alimenta de las películas, de las series, de los anuncios, de las promociones de las armas, pues de todo eso, pues básicamente se van alimentando. Y así es como estos yoes con estos tiempos se alimentan a través de yoes modernos. Pero también nos damos cuenta de que el yo va evolucionando, ¿verdad?
Y como vemos, el yo cada vez que se va degenerando, se va volviendo, perdón, el yo cada vez va volviéndose mucho más degenerado y termina pues básicamente en ese proceso de la lujuria. Por ejemplo, el yo mirón, luego evoluciona con el yo conquistador, luego pasa al yo me masturbo, luego con el yo adúltero, luego el yo voy al prostíbulo, luego el yo pasa a que evoluciona a yo, el yo que le gusta el sexo oral, luego baja el yo que le gusta el sexo anal, luego sigue pasando al yo homosexual, luego pasa de ahí al yo zoofílico, etcétera. Pero básicamente nos damos cuenta cómo el mismo defecto en cada existencia aumenta su peso molecular y hace que su fuerza de manifestación se vuelva mayor y mayor, y si no se trabaja sobre ello, pues lamentablemente, pues el defecto va a tener muchísimo más eh, presencia en nuestra vida, en la vida próxima, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando es de eliminar estos defectos para no tener una vida próxima, sino para que esta vida, para que ya podamos hacer trabajo en esta existencia. Bien, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que una persona empieza a sentir lujuria y empieza, por ejemplo, a manifestarse como un yo mirón, de repente, que empieza ahí tranquilo, que mira por acá, que pasa una chica por aquí, que la miro, que la ubico y todo eso. Y luego va el yo conquistador, que es ahí entonces se evoluciona como que el defecto ya toma acción, bien, y va directamente a donde la persona y habla y la trata de conquistarla, y luego de que termina de hablar, pues entonces pasa el yo masturbador, porque ya ese yo conquistador junto con ese yo masturbador, crearon una escena mental, psicológica, donde la persona ya empieza a masturbarse pensando en esa persona que trató de conquistar. Y luego pues pasa que al yo adúltero, donde ya la persona pues termina reuniéndose con la otra persona, engaña a la pareja, luego ya la persona empieza a generarse de otra manera, el yo voy al prostíbulo, y de ahí para allá pues empiezan los procesos degenerativos más avanzados. Bien, entonces es importante que tomemos en consideración ese detalle. Bien, así como vemos los defectos psicológicos y cómo básicamente se evoluciona el defecto, cómo el yo se expresa y demás, pues nos damos cuenta también de que el yo puede ser eliminado. Todos los defectos psicológicos pueden ser eliminados. Y es que los defectos psicológicos, no importa qué tan grande sea, si hay voluntad de eliminarlos, se pueden eliminar. Entonces, cada yo trae consigo las cuentas por cobrar y por pagar. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no lo trabajamos para comprenderlo, seguiremos repitiendo la lección hasta que aprendamos todo lo que hay que aprender de ese defecto, en una vida tras otra, como si fuera una película, y rueda y rueda. Entonces, ¿qué sucede? Que los defectos psicológicos traen cuentas por cobrar, que estos son los karmas, y traen cuentas por pagar, porque hay que pagar el daño que se le hizo básicamente a otra persona a causa de ese yo. Bien, eso es pagar ese daño que se le hizo a esa otra persona a causa de ese yo, y el karma, pues básicamente es la consecuencia de las acciones de ese defecto en la existencia pasada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no lo trabajamos, si nosotros no comprendemos el defecto, si no lo eliminamos, pues el defecto va a seguir moviéndose y moviéndose. Ahora vamos a pasar a lo que es la personalidad. Vamos a pasar a la personalidad y vamos a ver qué es la personalidad. Bien, pues la personalidad básicamente es como si fuera un vehículo a través del cual se manifiestan nuestros defectos psicológicos, y esta personalidad que tenemos cada uno de nosotros, que es básicamente, digamos que los que nacimos en República Dominicana, la personalidad mía, por ejemplo, bueno, yo soy muy alegre, soy extrovertido, me gusta mucho compartir con mis amigos, yo me gusta viajar, eh, me gusta mucho ir al cine, no me gusta que me hablen de tal manera, no me gusta que tomen mis cosas sin mi consentimiento. Todo eso es parte de mi personalidad. Eso me define o define básicamente ese vehículo energético
donde se van expresando todos mis defectos. Es como si fuera una pequeña canoa donde están metidos todos los defectos, o un barquito, donde están todos los defectos metidos. Esa es la personalidad. Bien, entonces, la personalidad, pues básicamente, como estuvimos mencionando, que es un vehículo energético, se forma en los primeros 7 años de vida y se robustece en el resto de la existencia de nuestra forma de ser. En nuestra forma de ser. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros nacemos y somos bebés, pues básicamente venimos con ciertas facultades despiertas y entre ellas pues nosotros podemos ver ciertas cosas, podemos hacerle saber a nuestra madre si tenemos hambre, si nos sentimos mal, si queremos que nos bañe, si nos sentimos sucios, si queremos dormir, pues simplemente con esas facultades le hacemos saber a nuestra madre qué queremos. Y pensamos que la mamá simplemente lo intuye, pero no es que lo intuye, es que el bebé le hace saber a la madre qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Bien, y poco a poco cuando el bebé va creciendo, que ya va creciendo hasta los 7 años, pues ya la personalidad se va formando, porque pues en ese transcurso de tiempo nosotros vamos a ver cómo la familia, cómo mi papá, cómo mi mamá se comportan, cómo se comporta el vecino, perdón, el primo, cómo mi mamá trata a mi hermana, cómo mi hermana me trata a mí, cómo trata mi papá a mi mamá, cómo mi tío trata a mi primo, así, y poco a poco vamos básicamente como aprendiendo de todo lo que tenemos en nuestro entorno y de repente pues se va terminando de formar poco a poco esa personalidad y luego empieza a robustecerse. Nosotros nos damos cuenta que si una persona, un niño, perdón, vive en una casa, en un núcleo familiar donde hay personas agresivas, de que se golpean, que se pelean y se maltratan, el niño indudablemente nunca va, no va a reaccionar de manera, no va a tener una personalidad pasiva, tranquila, sino que va a ser un niño totalmente explosivo, agresivo, un niño que todo lo va a resolver con golpes, porque es lo que básicamente aprendió durante el tiempo de desarrollo de la personalidad. Bien, así tal cual como estábamos mencionando, pues la personalidad se forma con esa imitación. La personalidad poco a poco va, el niño va aprendiendo del papá, de la mamá, va aprendiendo de la hermanita o del hermanito y va a ir aprendiendo y va a ir tomando forma, en forma de imitación, va tomando fuerza esa personalidad. Y poco a poco, pues básicamente, el niño con esa forma de observar y esa facilidad de absorber como si fuera una esponja, pues el niño, todo lo que está a su alrededor, el niño básicamente va a empezar a imitar a sus padres y a sus familiares y poco a poco va a empezar a ¿qué? A formar esa personalidad y a robustecerla. Vamos a ver algunos de los elementos formadores de la personalidad. Por ejemplo, el nombre, el apellido, el sexo, la edad, la educación, la posición económica, el lugar, idioma, los conceptos, hábitos, modas, costumbres, normas, temores, leyes del país, profesión y títulos. Hay muchísimos otros aspectos que van a formar y a definir la parte de la personalidad, como por ejemplo el nombre, que empieza a desarrollar nuevos conceptos, o se identifica, por ejemplo, a sí mismo a través de este, o básicamente también el yo soy así, de ahí empieza, por ejemplo, a donar la personalidad, de ahí empezamos a decir, la mejor música que yo escucho es esto, yo no escucho tal música porque eso es una basura, el mejor país es el mío porque es un país muy bonito, tu país es muy feo, o tu país, o bueno, el fútbol es lo mejor porque es mi deporte favorito y no me hables de básquetbol ni de béisbol, eso es basura, porque es lo que más me gusta y es lo que yo hago, lo que practico, eso es lo mejor, o mi religión es la mejor, la que yo practico es mi religión verdadera, pues son un montón de conceptos que básicamente pues son elementos que forman la personalidad. Bien, entonces vamos a ir aprendiendo cómo se manifiesta la personalidad. La personalidad está formada por muchas fracciones y cada yo tiene la suya. Por ejemplo, la personalidad tiene múltiples fracciones, muchas de esas formas de ser, por ejemplo, se puede decir que de los aspectos de la personalidad que se manifiestan,
Por ejemplo, estoy alegre, es totalmente diferente a la que se expresa cuando se está triste. La apariencia, por ejemplo, que se muestra cuando está triste es totalmente diferente. O estoy aburrido, o estoy furioso, o estoy asustado, o, eh, o bueno, básicamente, bueno, estoy dudoso, o no creo que eso se pueda hacer. Pero todo eso, pues básicamente son manifestaciones de los yoes. ¿Por qué? Porque la personalidad está formada por muchas fracciones y cada yo tiene la suya. No es normal que nosotros estemos felices en un momento y de repente estemos tristes al poco momento, estemos preocupados al otro momento, porque son básicamente expresiones de yoes diferentes, de diferentes efectos. Entonces, la personalidad a nosotros nos fascina nos fascina a nosotros con el mundo. La personalidad nos tiene hipnotizados. Fijémonos que por personalidad nosotros queremos tener siempre la mejor casa, el mejor auto, la mejor posición social, que nos vean y que nos respeten en la calle, que nos digan, mira, este señor es señor fulano, hay que hacer un saludo cuando lo veamos. ¿Por qué? Por personalidad, porque la personalidad cree que con eso va a ganar, pues ganarse el respeto de la gente y que la gente pues va a tener como que medirse con él. Bien. Y nos hipnotiza con los bienes materiales, con tener un yate, un carro del año, una casa millonaria, con tener un yate, un jet privado, o con tener una villa, o con tener millones de hectáreas de tierra. Pues básicamente es básicamente ese problema lo que nos genera la personalidad porque nos hipnotiza y nos mantiene ahí como que medio atrapados. Bien. Entonces, vamos a ver que existen dos tipos de personalidad. Y una es la personalidad pasiva, que está al servicio del ser y es receptiva. Y la personalidad activa, que está al servicio del yo y nos mantiene a nosotros identificados. La personalidad activa es la que en la mayoría de nosotros tenemos actualmente, que es la que estamos al servicio del ego. Por ejemplo, si se quiere manifestar la lujuria, la personalidad va a buscar la manera de que se manifieste la lujuria de una manera apropiada. Por ejemplo, vemos a alguien que nos gusta y la lujuria quiere ir directamente a copular con esa persona, pero la personalidad dice, hey, hay que buscar la forma de hablar con esa persona, de seducirla, de prometerle amor, fidelidad y que, bueno, un montón de cosas detrás de la intención de ir a copular con esa persona. Bien, entonces la personalidad lo que hace es que como que se amolda a cada defecto para que ellos lleguen a manifestarse. Bien, es como si fuera una, un intermediario la personalidad, porque el defecto cuando llega, la personalidad lo que hace es que como que se moldea un poquito y dibuja o pinta un poco para que no se vea el defecto y la intención real del defecto. Bien, pues vamos a hablar ahora de la personalidad pasiva. Y es que la personalidad pasiva empieza a desarrollarse cuando la persona aprende a no ser tan reaccionaria, a no identificarse, a no inmediatamente hacer lo que dice el defecto, sino que analiza cuando se manifiesta un deseo, lo juzga, por ejemplo, le proponen un negocio turbio donde va a ganar mucho dinero, pero en lugar de reaccionar inmediatamente, observa, reflexiona, observa los detalles del defecto psicológico que se mantienen en la mente como justificaciones, se da cuenta que son manifestaciones de su yo, de su yo ladrón, por ejemplo, y lo que hace es que lo elimina. Entonces, cuando empezamos nosotros a desarrollar este estado de pasividad, de receptividad, nosotros lo que hacemos es que en ese momento vamos a lograr que poco a poco y paso a paso se manifieste la conciencia. Vamos a ver qué es la esencia, y es que la esencia es lo real, lo verdadero y lo eterno. Es lo que vive dentro de nosotros y es lo que siempre ha estado ahí con nosotros. Esa es nuestra verdadera, básicamente,
eh, nuestra familia verdadera. Bien. ¿Por qué? Porque no está condicionada, es eterna y no está condicionada al tiempo, ni a la época, ni a los años, ni a esas leyes. Es totalmente eterna. Entonces, eh, nosotros sabemos que tenemos, aquí hay un 100% en nuestra esencia y que es inmortal, pero que actualmente se encuentra dividida en dos partes. Del 100% hay un 97% de inocencia atrapable, que está atrapada por nuestros defectos, o sea que esa es la conciencia atrapada, y el otro 3% es conciencia despierta y libre de autoconciencia, perdón, libre y autoconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que el 97% que está atrapada por cada uno de nuestros defectos, cuando la esencia se libera, entonces se le llama conciencia se le llama conciencia porque tiene sabiduría, o sea, porque esa esencia, cuando se liberó de ser atrapada por el defecto, vino ya con una sabiduría. Ya trae una sabiduría de ese defecto. Bien, cuando está atrapada se llama esencia porque es inocente. Y justamente por esa inocencia es que fue atrapada por el ego, con el propósito de, al ser liberada, rescatar la sabiduría. Bien, entonces, ese 3% de esencia se manifiesta, por ejemplo, en los primeros años de la existencia, pero llegados a los 7, cuando poseemos el uso de la razón, se termina de dormir y solo en unos pocos casos se volverá a escuchar la voz de la conciencia. Cuando nosotros somos pequeños, o cuando éramos pequeños, perdón, nosotros nos damos cuenta de que cuando éramos pequeños buscábamos siempre, veíamos, éramos como que muy inocentes, teníamos como esa inocencia, que básicamente es lo que nosotros vemos en los niños pequeños, y lo vemos como con esa belleza, esa hermosura, porque en ese momento pues hay inocencia en ellos. Bien, pero que a medida que nosotros pues fuimos creciendo, pues ya esa inocencia se fue perdiendo porque los defectos fueron entrando y pues se fue básicamente durmiendo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la esencia busca despertar, encontrar, perdón, el deseo del ego y de la personalidad y liberar la conciencia. ¿Pero a través de qué? Pues a través de la muerte psicológica, a través de la muerte psicológica, que es el primer factor, donde nosotros vamos a reflexionar sobre los defectos, vamos a meditar el defecto, vamos a enjuiciar el defecto, pero también vamos a comprender el defecto y lo vamos a eliminar en su totalidad. Bien, entonces luego está lo que es el nacimiento espiritual, donde a través de la transmutación sexual nosotros vamos a empezar a rescatar la conciencia, perdón, a subir toda esa conciencia rescatada a nuestro entrecejo y luego para entregarlo a qué? A ese 3% y que se vaya sumando nuestro nivel de conciencia. Y el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, donde vamos a desarrollar el amor y a través de ese desarrollo del amor por la humanidad de manera consciente, vamos también a impulsar pues el factor del nacimiento espiritual porque nos va a ayudar se puede decir que a impulsar de una manera mucho más rápida el factor del nacimiento espiritual. Nosotros vemos los tres factores de la revolución de la conciencia muy difíciles regularmente porque nosotros estamos muy identificados con los defectos y con la personalidad. Pero en realidad, actualmente, los tres factores de la revolución de la conciencia es la única forma que tenemos para poder liberarnos de los defectos, crear nuestros cuerpos existenciales del ser con el nacimiento espiritual, sumar más conciencia, o sea, unir conciencia y despertar ese 3% que está dormido actualmente por la fascinación del mundo de esta tercera dimensión y
con el nacimiento, con el sacrificio por la humanidad, pues llegar se puede decir que a palpar el verdadero amor por la humanidad doliente. Bien, ¿cómo diferenciar el ego, la personalidad y la esencia? El ego es deseo de mentir, de esconderse, de, de tratar de demostrarle a alguien una que otra cosa. La personalidad es la apariencia, hipocresía, y la esencia es lo real y lo verdadero. Por ejemplo, yo voy por la calle y veo a alguien que le debo dinero y lo que hago es para zafarme de esa persona que le debo dinero es primero eh, esconderme. Ya que me vio, bueno, cuando viene le miento a esa persona, mentir. Y luego por apariencia, por personalidad, tratar de mostrar una apariencia como tranquilo, no, todo bien. Y luego con hipocresía le digo como que sí, que no, tranquilo, eso se va a resolver y todo va a quedar bien. Pero realmente en ese momento estoy, eh, estoy dejándome llevar por el ego, por ese deseo y también dejándome expresar por la personalidad. Porque el defecto psicológico tiene que mentir siempre para poder lograr sus objetivos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que en ese momento, digamos que vemos a una persona que le debemos dinero y simplemente vamos y lo saludamos, hola fulano, Juan, ¿cómo te va? Juan, mira, tengo el pendiente contigo del pago de los $10 que te pedí prestado, no te lo he podido pagar porque no me ha entregado el dinero, realmente esa es la situación, estoy esperando que me hagan el pago, creo que me van a hacer el pago entre el día 15 y el día 20 y ahí procedo y te lo entrego. Bien, no, perfecto. Ya en ese momento, de una manera, se puede decir que si es la conciencia que se expresa en ese momento, va y le explica a la persona la situación, porque la conciencia en ese momento lo que va a buscar es una solución, pero va a mostrar también esa solución. Explica la situación, pero muestra la solución, porque un ser consciente ya sabe cuál es la solución de las cosas, simplemente con verla. Por eso es que la conciencia, cuando llega y se expresa, pues básicamente se expresa de una manera simple, tranquila y pura. Bien. Entonces debemos volvernos reflexivos, saber diferenciar en cada acto el actor, para poder identificar el ego, la personalidad y la esencia. Bueno, hasta aquí la conferencia número 15 del temario de fase A y eh, les invitamos a que se hagan cita para la próxima conferencia que se titula La observación de sí mismo, o sea, la autoobservación. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. A ver. Bueno, vamos a ver. Ay, ¿qué le pasó a esto? A ver, se me fueron los comentarios. Ok, ya volvieron. Luis Guillermo, un saludo para él. Arely Crespo, un saludo para Arely Crespo desde Venezuela. Ana León, un saludo para ella desde Venezuela. A Marinela Molina también dice, saludo de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Un saludo para ti, Marinela, bienvenida. Juana Fernández también nos saluda, dice buenas noches, Juana. Felipe Corporán dice, buenas tardes, conductor, buenas tardes, Felipe. Se me volvieron ahí los comentarios otra vez. Luis Guillermo dice buenas noches y Arelis Crespo dice saludos de Venezuela. Ok, están de vuelta. Yelitza Carmen dice saludos desde Cojedes, saludo para ti. Y Yelitza del Carmen dice otra vez de Venezuela. Bueno, saludo para ti, Yelitza. Noris Velázquez dice buenas noches, saludos desde Venezuela. Hola Noris, buenas noches. Maricel Rodríguez dice hola desde Argentina. Hola Maricel, bienvenida. Nina Matos, también desde Perú nos saludas. Melanie dice saludos chicos desde Venezuela. Hola Melanie. Saludos. Gregory Vargas dice saludos desde Bolivia.
Risa Torres nos saluda desde Venezuela. Jesús Torres nos saluda y dice, muy interesante la ponencia, bueno, la conferencia parece de hoy. Sí, así es muy interesante Jesús, muy importante. Así vamos a entender cómo se expresa el ego, cómo se expresa la conciencia y cómo se expresa la esencia, cuándo se está expresando la esencia. Rosa López dice saludos, Virginia Espinola dice saludos, Buenos Aires, Argentina. Gracias y gracias. Saludos para usted, Virginia, bienvenida. José Gómez también nos saluda desde Perú. Un saludo para José. Vamos a ver si tenemos por aquí más preguntitas. Claudio Castillo dice buenas noches. Hola Claudio. Felipe Corporán nos saluda, dice buenas tardes. Orquídea Méndez. Noemí Santos también. Dice, me gustaría que impartieran sobre cerrados ciclos, principalmente los sentimentales. Gracias, buenas noches. Dice, me gustaría que impartieran sobre cerrando ciclos, principalmente los sentimentales. Gracias, buenas noches. Ah, bueno, ya entendí, Noemí. Que impartiéramos una práctica de cómo cerrar un ciclo sentimental. Bien, es una muy buena idea. Vamos a hacer una práctica guiada sobre este tema de cómo cerrar un ciclo sentimental con una o varias parejas que ya hemos tenido. Recuerden que cuando tenemos muchas parejas o hemos tenido muchas parejas en nuestra vida, pues básicamente eh, tenemos también que liberarnos de ese o cerrar esos ciclos. Bien, porque todavía se siguen visualizando como novias o como novios que tenemos por ahí, ¿verdad? En caso de que seamos mujeres. Y si somos hombres, pues novias. Bernardina Gutiérrez dice, buenas noches, activa en conocimiento. Buenas noches, Bernardina. Bueno, no tenemos no vemos preguntas por aquí. Así que nada, yo le agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros en la noche de hoy, en esta conferencia que es muy interesante. Y pues le invitamos a que se conecten nuevamente a la conferencia el próximo jueves a la misma hora. Y recordándole también que tenemos, bueno, pensé que me ha mandado un mensaje más. Y recordándole también que los lunes pues estamos haciendo la práctica guiada. En este caso vamos a hacer una práctica guiada con la idea que nos dio Noemí Santos de cómo cerrar ciclos sentimentales. Bien, eso va a ser este lunes. Así que gracias a todos por compartir en la noche de hoy y hasta luego. Que pasen feliz resto de la noche.